Seguimos nuevamente. Sé que es lo que está pasando con la señal de internet, pero bueno, estamos aquí nuevamente y no vamos a dejar de predicar por lo que esté sucediendo, lo que esté pasando. Así que eh, saludo con la paz del Señor y en esta tarde queremos que la gracia del Señor repose sobre su vida. La verdad que esto a veces a uno le causa gracia lo que sucede, lo que pasa. Pero nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que le doy la bienvenida y que podamos juntos compartir una palabra. Quiero comenzar leyendo una palabra y quiero hablar de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder, esa palabra que sustenta el universo con la cual Jesús creó todas las cosas. Porque en el principio estaba el Señor allí en los cielos, estaba creando las cosas, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nos dice el Evangelio de San Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era Dios, el Señor Jesucristo. En Él estaban todas las cosas y por Él fueron hechas todas las cosas. Él es la palabra del Dios viviente, la palabra que se hizo carne, que vino y habitó entre nosotros. Él vino a mostrar su gracia, la gracia del Padre sobre nuestras vidas. Y quiero leerle unos versículos, quiero que usted me pueda acompañar y quiero que podamos leer allí en el libro de Hebreos, en el primer capítulo de Hebreos, cuando habla la palabra y dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí nosotros podemos entender, podemos ver lo que nos dicen las Escrituras. Dice que en los postreros tiempos, habiendo Dios hablado muchas veces, antiguamente, en otros tiempos, por medio de los profetas a los padres, en los postreros días, en los postreros tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo, su Hijo único, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todas las cosas. Y cuando dice hizo todas las cosas es porque Jesucristo estaba en la creación y fueron todas las cosas creadas por medio de Él y para Él. Y dice también el cual es la imagen de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Jesucristo sustenta, sostiene todas las cosas que están en el universo, todo el mundo, el planeta Tierra que conocemos, todo lo visible e invisible, lo que se mueve, lo que nos rodea, los principados espirituales, todo el mundo espiritual, todo el mundo natural que conocemos, lo que vemos y no vemos, lo que percibimos, todo eso fue creado y está sustentado por el poder de la palabra de Dios. Jesucristo un día dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, todo lo que la palabra de Dios ha dicho, ha establecido, se cumplirá. Le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, y quien crea en esto o no crea, igual la palabra de Dios se va a manifestar y va a hacer aquello por la cual fue enviado. Así como en esta tarde está siendo enviada sobre su vida. Yo no sé cómo usted se encuentra en esta tarde, si está pasando algún problema, si está pasando alguna situación difícil, pero la palabra de Dios tiene poder para entrar, penetrar en lo más profundo de su corazón y hacer que su corazón pueda ser vivificado por el poder de su espíritu. Así que quiero que en esta tarde usted pueda entender lo que la palabra de Dios es
lo que la palabra de Dios es para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Lo quiero leer también en el libro de Hebreos, que acabo de leer, y esta palabra se encuentra allí en el capítulo 4, versículo 12 de Hebreos, cuando habla de la palabra, la cual tiene poder, tiene autoridad, y esa palabra bendita, y se lo quiero leer para que usted lo pueda entender. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Y esa palabra es la que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios no es solamente que uno pueda leerla en la Biblia, que hoy con toda la tecnología que está a nuestro alcance, podemos leerla en la computadora, en los celulares, en las tablets y en todo lugar donde haya algo relativo a la tecnología en la cual podemos nosotros encontrar textos bíblicos, la palabra de Dios. Así como en los principios se transmitía de familia en familia, se transmitía por la tradición, se transmitía oralmente y después con los pergaminos cuando se inventó las escrituras, y así la palabra de Dios ha llegado hasta nuestros días. Esa palabra que tiene poder, que tiene autoridad, esa palabra que cambia, que sostiene el universo. Esa palabra que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, como dijo San Juan, la palabra que tiene el poder y la autoridad para cambiar a todo aquel que en él cree. Esa palabra la cual nos inspira, nos enseña, nos corrige, nos guía. Porque la palabra de Dios, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa palabra bendita es la que quiero en esta tarde transmitirte, la que quiero compartir contigo, la que quiero animarte a que tú la creas y que la atesores en tu corazón. Jesucristo dijo un día a los que lo seguían y a aquellos que le hacían la guerra, escudriñad las escrituras porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna. Entonces, cuando examinamos las escrituras, cuando miramos las escrituras, en ellas podemos ver nosotros el pensamiento de Dios, podemos conocer el corazón y el pensamiento de Dios. Si bien las escrituras dicen que a Dios nadie le vio, nadie le conoció, porque nadie puede ver a Dios y quedar en pie, pero Jesucristo le dio a conocer. Y por eso dicen las escrituras, el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces cuando uno tiene a Jesucristo en el corazón, lo tiene también al Padre, porque Jesús, como hemos leído al principio, es la misma sustancia, la sustancia misma del Padre. Jesucristo lo dijo un día, mi Padre y yo uno somos, es la misma sustancia, el que tiene a Cristo tiene al Padre, el que conoce a Cristo conoce al Padre. Para eso apareció Jesús, para mostrarnos el camino al Padre y para enseñarnos. Entonces, cuando nosotros entendemos esta verdad, podemos estar seguros y podemos estar tranquilos. Están llegando días en que se nos están poniendo las cosas difíciles. Está llegando el día en que las cosas que vienen sobre nuestras vidas comienzan a ponerse difíciles para los que creen en Jesucristo. Y va a llegar el tiempo de la persecución. Hoy a la mañana compartía con algunos hermanos que es necesario que conozcan las escrituras, es necesario que la aprendan de memoria, porque va a llegar un momento en que se va a prohibir que podamos leer la Biblia, así como en esos países musulmanes, en esos países que no creen en Dios, esos países
comunistas que no permiten que se crea en otro Dios que no sea lo que le impone el poder. Entonces son perseguidos, las personas, los hijos de Dios no pueden acceder a las escrituras. Si les encuentran párrafos de las escrituras, son torturados, son muertos y otros son encarcelados. Entonces, cuando nosotros conocemos las escrituras, tenemos que aprenderla, memorizarla, porque va a llegar un día en que no vamos a tener el alcance en las escrituras, pero cuando uno la atesora en el corazón, cuando uno la cree, cuando uno la memoriza, eso puede crear en esta tarde. Y aquí dice que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva porque de nosotros, a través del Espíritu Santo, fue derramada a través del Espíritu Santo de Dios que nos fue entregado y que nos fue dado para que pudiéramos acceder al conocimiento de la verdad. Porque es el Espíritu Santo el que nos inspira, el que nos guía, el que nos corrige, nos enseña, nos guía hacia toda la verdad y nos recuerda las palabras de Jesús. Cuando nosotros entendemos eso, podemos entender que la palabra viva es Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el aliento de Dios para nuestras vidas. Y aquí cuando hemos leído la palabra dice es viva y eficaz. No hay remedio más eficaz que la palabra de Dios para todo aquel que tiene una enfermedad. La mayor enfermedad del hombre es el pecado. Y no hay mejor remedio, el remedio más eficaz contra el pecado y contra la maldad es la palabra de Dios. Es el remedio más eficaz que hay. Es lo que puede sanar las heridas, es lo que nos puede salvar, es lo que nos puede dar vida, es lo que puede hacer nuevas todas las cosas. Dios es especialista en hacer nuevas todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Todas las cosas son posibles. Y esa palabra es cortante. Cuando alguien predica la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón humano, del corazón del hombre. No hay nada que podemos esconder delante de su presencia. Y es la palabra. Son los ojos de Dios que penetran nuestro espíritu y es a través de la palabra que Él nos hace entender que Él conoce lo que estamos pensando, lo que estamos teniendo dentro de nosotros, la intención que hay dentro de nosotros. Cuando Dios, que conoce todas las cosas, nos habla a través de la palabra y es como que la palabra que nos predican está mostrando lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces me ha pasado, me ha tocado como predicador, cuando estoy anunciando, predicando una palabra, hay personas nuevas que han llegado a la iglesia, o a veces hay hermanos que dicen, pastor, usted estuvo predicando y nadie sabía de mi problema y usted me habló, todo lo que me está pasando usted lo habló. No es que sea yo el que está hablando, es la palabra de Dios que está haciendo el trabajo por la cual Dios la envió. Discierne lo que hay en el corazón de las personas y a través de una palabra, a través de un predicador, a través de alguien que está predicando o anunciando una palabra, el Espíritu de Dios se manifiesta y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en cada corazón. Y cuando uno predica la palabra es como que está conociendo lo que hay dentro de las personas. Nosotros no conocemos, pero Dios sí conoce. Y esa palabra muchas veces viene como cortando, viene con filo. Hay personas que dicen, me dolió esa palabra que predicó. Me dolió esa palabra que habló porque me molestó, me tocó. Y bueno, eso es lo que hace la palabra del Señor. Pero cuando la palabra proviene de la boca de Dios, la palabra va a cortar, la palabra va a causar tal vez un dolor, pero el mismo Espíritu va a sanar, el mismo Espíritu va a sanar, porque Dios está haciendo algo maravilloso, está cortando tal vez lo que nos sirve y está sanando para que haya fruto en esa vida. Dice que esa palabra es como una espada de dos filos, que penetra y parte el alma
y el espíritu. Nadie puede llegar al espíritu del hombre, solamente Dios. Y la única manera de llegar es a través del espíritu y a través de la palabra. Esa palabra viva y eficaz. Esa palabra que tiene poder. Esa palabra que fue inspirada por Dios. La palabra tiene el sello personal de Dios. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra va a permanecer. A veces, mirando la historia de la humanidad, me encuentro con que muchas veces hombres perversos y malvados, llenos de maldad, inspirados y llevados por el mismo diablo y Satanás que quiere destruir a la humanidad. Hombres que en muchos tiempos se levantaron, hombres malvados y perversos como se han levantado en este siglo y se están levantando ahora mismo para destruir la humanidad, que se creen dueños de los hombres, dueños de la humanidad, dueños de las personas, dueños del mundo. Pero el único dueño es el Señor Jesús. Y así en la historia de la humanidad hubo hombres que se levantaron, hubo naciones que se levantaron para destruir al pueblo de Dios, para destruir a los hijos de Dios. Pero quedaron en el olvido, quedaron en el polvo, mordieron el polvo, porque el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos cuida, nos protege, el que nos defiende, es nuestro amado Señor Jesucristo y el Padre eterno, el cual ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y han querido destruir las Escrituras, han querido destruir las Escrituras. Hubo años en que se quemaron miles y miles y millones tal vez de Biblias para que el hombre no accediera a ella. Y hay muchos hombres que se llaman hijos de Dios, son los religiosos, los falsos religiosos, los que han prohibido que el pueblo acceda a las Escrituras y diciendo que ellos eran los únicos que tenían la autoridad y el entendimiento para poder escudriñar las Escrituras y entender lo que Dios decía en esas palabras. Así hubo muchos años en que se prohibió el uso de las Escrituras al pueblo, a los que necesitaban salvación. Y asimismo han querido destruir las Escrituras, pero no han entendido, hombres que se creen sabios y se vuelven tontos, necios, hombres que, como dicen las Escrituras, por querer ser sabios se volvieron necios, se volvieron tontos en su razonamiento. Por eso Dios los ha entregado al poder de la mentira y creen más a la mentira que a la verdad. Y no han leído, no han podido entender que Jesucristo dijo que los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Porque la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y nadie puede ni podrá jamás destruir a Dios. Nadie podrá destruir a Dios. Entonces la palabra va a permanecer para siempre. Por más que destruyan el universo, por más que destruyan todo lo que está creado, nunca van a poder destruir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios existe y va a permanecer para siempre. Los cielos van a desaparecer, la tierra va a ser consumida, va a ser destruida, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y qué bueno cuando uno permanece en la palabra de Dios y está plantado en la palabra de Dios. Sabe que cuando uno está plantado en la palabra de Dios, siempre uno va a estar en pie. Siempre uno va a estar en pie. Jamás va a ser destruido. Porque nadie puede destruir la palabra de Dios. Y mucho más cuando uno la cree y la tiene atesorada en el corazón. Quiero leer allí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 una palabra conocida cuando dicen allí las Escrituras que toda palabra es inspirada por Dios. La palabra es inspirada por Dios. Toda escritura, toda palabra es inspirada por Dios. Y Dios la inspiró a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios inspira la palabra, la escritura, es porque Dios quiere hacer algo con la humanidad. Y es el regalo, es el manual
que nos dejó el Señor para que la humanidad pudiera vivir en paz, vivir en bendiciones, vivir de acuerdo a su voluntad, para que todas las cosas nos vayan bien. Pero el hombre escogió su camino, escogió darle la espalda a Dios. Dicen las Escrituras, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Voy a leer un párrafo para que podamos nosotros entender. Capítulo 3, versículo 10 voy a leer. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Qué bueno esto lo que está hablando Pablo. Pablo le está hablando a su amado hijo Timoteo, a su amado hijo espiritual, a Timoteo. Este joven que entregó su corazón al Señor, que tuvo el ejemplo de su madre y su abuela, conforme a la fe que le inspiraron, con esa fe que le enseñaron. Por eso Pablo siempre habla de la fe que había en Timoteo, una fe que no era fingida, una fe que él había heredado de su abuela y de su madre. Y esa fe hizo que él pudiera ser un hijo de Dios, un fiel soldado de Cristo, como lo enseña Pablo. Y aquí Pablo le está hablando a Timoteo, y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, todas esas cosas que tenía Pablo, porque Pablo era un hombre de Dios, un discípulo del Señor, un apóstol lleno de la gracia de Dios. Fue uno de los grandes apóstoles del Señor. Y Pablo sabía en quién había creído. Y Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, has visto mi conducta y has seguido mi ejemplo. Todo lo que Pablo hacía, Timoteo lo imitaba. Timoteo aprendía, Timoteo que era el discípulo, aprendía de su maestro Pablo. Lo acompañaba muchas veces y aprendió de los sufrimientos, de los padecimientos, de las persecuciones, porque cuando uno predica la palabra va a sufrir persecuciones. No creas que porque eres hijo de Dios no vas a sufrir persecuciones. Cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú crees en el Señor, vas a sufrir persecuciones, vas a sufrir detracciones, vas a sufrir persecución de toda clase, de toda índole. Vas a ser perseguido por tus enemigos y por tus amigos, por tus familiares, por los que no están de acuerdo con lo que tú crees. Por eso cuando tú crees en el Señor Jesucristo, tienes que estar preparado, porque esto no es para flojos, esto no es para cualquiera. Y Timoteo aprendió de Pablo. Por eso Pablo podía decir, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, porque uno tiene que padecer por la palabra. No conozco a ningún hombre de Dios que no haya padecido por la palabra. ¿Cuántos han entregado su vida por la palabra? Yo creo y veo que en este tiempo, esto que está pasando en todo el mundo con esta mal llamada pandemia, y lo voy a seguir sosteniendo y voy a seguir con lo que he predicado, y no voy a negar mi fe y no voy a dejar de decir lo que he visto y lo que se muestra y lo que el Señor revela. Esta falsa pandemia en la cual nos han involucrado al mundo entero, y que si Dios quiere, gracias al Señor y a su poder, muy pronto se va a terminar. La van a terminar porque Dios se va a mover. Entonces, esta falsa pandemia en la cual nos han encerrado y nos quieren cerrar la boca para que no hablemos la palabra de Dios, se va a terminar. Y esto ha sacado
a luz muchas cosas. Ha sacado lo que hay en el corazón de las personas. Ha sacado lo que hay en el corazón de las personas realmente. Yo no recordaba mis últimas predicaciones, porque yo predico y ni me acuerdo después lo que predico. Muchas veces, estando uno bajo la unción del Espíritu Santo, uno trae palabras, uno profetiza, pero luego se olvida porque no es uno el que está hablando. Y hoy me hacía recordar, una persona me hacía recordar de lo que yo había predicado la última vez. Y dice, todo lo que tú dijiste está pasando. Lo que tú dijiste que iba a pasar con la iglesia está pasando. Que muchos iban a ser probados esta pandemia o esto que iba a venir, esta cuarentena, iba a probar, iba a mostrar quiénes eran los verdaderos hijos de Dios, quiénes iban a sostener en la fe. Ahí iba a sacar a luz todas las cosas que estaban en el corazón de las personas. Y esto es lo que acontece cuando Dios nos pone en el horno de fuego. Es necesario que pasemos por la prueba, es necesario que pasemos por el horno de fuego. Ahí se conoce el verdadero hijo de Dios. No los que solamente son hijos de Dios de labios, sino los que son de corazón, los que realmente le han entregado la vida al Señor, los que están dispuestos a dar la vida por el Señor. He visto en estos últimos tiempos y las noticias que uno puede ver en internet, que noticias que ningún noticiero te la va a dar, te la va a mostrar. Cómo muchos cristianos están siendo perseguidos, están siendo aniquilados, están siendo encarcelados, están siendo sacrificados y nadie da cuenta de eso, nadie levanta la voz por eso. Hay sangre que está siendo derramada. Creyentes, cristianos, hijos de Dios que están siendo sacrificados y mueren alabando al Señor, mueren cantando al Señor. Pablo era uno de esos creyentes. Pablo era uno de esos hombres que le entregó la vida al Señor. Y él dijo, estoy dispuesto aún a entregar mi vida y a morir por la causa de Cristo. Él sabía lo que se enfrentaba. Y muchas veces tuvo que sufrir persecuciones, padecimientos, dice, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. ¿Cuántas veces lo quisieron matar a Pablo? ¿Cuántas veces sufrió persecuciones de los de afuera y de los de adentro? De los que estaban fuera de la iglesia y aún de los que estaban dentro de la iglesia. Porque a veces sufrimos también esas persecuciones. Y aquí Pablo dice, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si usted quiere vivir piadosamente, recuerde la palabra que le estoy hablando. Usted va a sufrir persecución. No crea que no va a sufrir persecución. Tarde o temprano va a llegar. Y la persecución en la tierra ya se ha desatado sobre la iglesia. La persecución en la tierra ya se ha desatado sobre la iglesia. Tal vez usted no lo quiera entender, no lo quiera aceptar, pero crea lo que le estoy diciendo. La persecución ya se desató en la tierra y aquí en la Argentina ya empezó a desatarse también. Y no sé cuántos tiempos vamos a estar predicando la palabra con libertad. Pero es necesario que prediquemos la palabra. Que prediquemos tal cual está la palabra. Es necesario que entendamos los tiempos. Porque un hijo de Dios tiene que discernir los tiempos. Un hijo de Dios tiene que aprender a discernir los tiempos. Tiene que aprender a conocer los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos proféticos, los tiempos postreros, en los cuales Pablo habla que lo que dijo el Espíritu, que los postreros días serán malos. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros. Habrá hombres perversos, hombres que no se sujetarán a las autoridades, a la ley. Hombres que querrán vivir sin ley, hombres que se volverán contra los padres, hijos rebeldes, desobedientes a los padres, homicidas, parricidas,
secuestradores, ladrones. Todo esto nos dice el Espíritu Santo, que en los postreros días se iba a aumentar la maldad del hombre. Y es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viendo. ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser, amigos, que haya personas que escogieron trabajar para ayudar al prójimo? Personas que trabajan en la salud, tratando de llevar salud a los enfermos, sean perseguidos aún por los propios vecinos, porque están enceguecidos con todo esto que los medios nos transmiten. Y hay personas que están enceguecidas con lo que está pasando. Pero usted tiene que tener luz del Espíritu para discernir las cosas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para discernir los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos en los cuales el hombre que mata a otro hombre pensará que está haciendo un favor a Dios. Y tenemos que entender estas verdades. Si usted no la entiende, yo no sé entonces qué usted está mirando, qué usted está discerniendo o qué usted está viendo. Pero Dios nos ha hablado por las Escrituras. Las Escrituras son claras, el Espíritu Santo habla. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Es tiempo de discernir los tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. Tiempo en que dirán paz, paz y no habrá paz. Es tiempo de que la iglesia entienda que Dios nos está preparando para el arrebatamiento, para venir a buscarnos. Por eso tenemos que estar preparados. Dice, malos hombres, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo era un buen maestro. Lo que Pablo le enseñaba a Timoteo, le enseñaba con ejemplo, con su manera de vivir, no solamente con palabra, sino con ejemplo vivo. Por eso dice, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo estaba seguro que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pablo no tenía pelos en la lengua, no tenía problemas para decir estas palabras, porque él era un imitador de Cristo. Hoy faltan imitadores de Cristo. Hoy hay una falta de imitadores de Cristo. Lamentablemente la iglesia está pasando por un problema de falta de identidad. No tenemos la identidad de Cristo. Nos falta la identidad de ser hijo de Dios. Porque un hijo de Dios se conoce. No hace falta hablar con un hijo de Dios. Cuando uno tiene el Espíritu Santo y anda en la calle, uno discierne quién es un verdadero hijo de Dios. Y no hace falta solamente por la vestimenta, sino que uno lo siente por la manera de que se manejan las personas que son verdaderamente hijos de Dios. Pero hoy lamentablemente no hay diferencia entre el verdadero hijo de Dios y los que no lo son. No hay diferencia hoy, muy poca diferencia entre los llamados cristianos y los que no lo son. Pero va a llegar un momento, va a llegar un tiempo, y es el tiempo que se avecina, en que Dios va a mostrar la diferencia, en que Dios va a mostrar que hay diferencia entre los que son verdaderos y los que no lo son. Por eso dice, tú te has persuadido sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Yo no sé si usted tiene hijos pequeños, hijos chicos. Yo no sé si sus hijos conocen las Escrituras. Yo no sé si usted se sienta con sus hijos a enseñarles las Escrituras. Yo no sé si usted les lee la palabra a sus hijos. Yo no lo sé. Pero eso es lo que hacían los antiguos padres. Se sentaban con sus hijos,
les enseñaban las escrituras, le leían la palabra, les enseñaban lo que era Dios, les enseñaban el respeto a Dios. Pero hoy se ha perdido todo eso. Por eso dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Porque aunque Timoteo tenía el padre que era griego, la madre y la abuela de Timoteo eran judías. Y ellos conocían las escrituras y le enseñaron las escrituras. Y le enseñaron lo que era tener fe y confiar en Dios. Por eso que Timoteo estaba impregnado de la fe que había sido heredada de su abuela y de su madre. Por eso era un excelente joven, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Por eso Pablo podía hablarle tranquilamente a Timoteo y le decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, en todas esas cosas. Timoteo era un ejemplo, aunque era joven, no andaba en cualquier cosa como andan los jóvenes ahora. No andaba metido en tantas cosas como están los jóvenes hoy en día. Timoteo sabía quién era Dios, conocía a Dios, tenía responsabilidad delante de Dios, había aprendido de un buen maestro, tenía buen ejemplo de su maestro, tenía buen ejemplo de su casa. Así que Timoteo era un ejemplo de los creyentes, ejemplo en conducta, cómo se debe conducir un joven, cómo se debe manifestar un joven, ejemplo en amor, ejemplo en muchas cosas, en fidelidad, en temor a Dios. Por eso le decía, tú has sabido desde la niñez las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras nos hacen sabios para la salvación que proviene de Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea. Gloria a Jesús. Quiero leer otra versión que dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para esto es la palabra de Dios. Para esto Dios la estableció. Con esa palabra bendita y poderosa, Dios sostiene el universo. Esa palabra que tiene poder para cambiar el corazón del hombre. Esa palabra bendita que nos fue entregada un día. A mí me duele muchas veces ver, porque lo he visto en muchos lugares donde he ido. A veces hemos comprado folletos para repartir. A veces, y déjenme decir lo que siento, lo que veo y lo que me impacta y lo que me duele. No estoy diciendo nada fuera de lo correcto. Pero cada párrafo de escritura que a veces hemos comprado, folletos que hemos comprado para repartir, eso costó un precio. Hubo gente que puso hasta su último centavo para poder donar. Así como en otros países, cuando se reparten las escrituras,
En Corea del Norte está prohibido leer las escrituras, en China está prohibido, en muchos lugares son perseguidos. Y en Corea del Norte hay personas, hay hermanos, hay personas que reciben párrafos bíblicos, parte de las escrituras, que le envían los creyentes de Corea del Sur. Y muchas de esas personas han muerto por llevar las escrituras. Las escrituras cuestan sangre. Y muchas veces me duele cuando se compran. A veces he visto Biblias que están tiradas. A veces he visto Biblias que están ahí tiradas, rotas, todas borroneadas. ¿Usted cree que eso no costó sacrificio para que esté tirada, para que esté ahí en un rincón tirada la palabra de Dios? Sabe que un día Dios le va a pedir cuentas. Y muchas personas rechazan las escrituras. Cuando uno reparte, ¿cuántas veces el grupo de hermanos, los Gedeones, que salieron a repartir Nuevo Testamento a los colegios, y los jóvenes, los jovencitos y los adolescentes que se la creen que son vivos, que se la saben toda y que se creen que son los más grandes sabios, han roto y han tirado y se han burlado tomando los Nuevos Testamentos y tirándolos a la basura o riéndose o burlándose? ¿Usted cree que eso no cuesta dinero? Pero más dolor causa cuando hay creyentes que tienen tiradas las Biblias, cuando las tienen pisoteando. Están pisoteando esa palabra que costó dinero, que costó sacrificio y que ha costado sangre. Por eso hay que entender que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Y esa palabra, aunque la han querido destruir, aunque la han querido borrar del planeta Tierra, no podrán, porque la palabra de Dios existe, existirá y será eterna. La palabra de Dios es eterna porque Dios es eterno y la palabra de Dios tiene poder. Por eso que esa escritura que un día le llegó a usted tiene valor, costó dinero y costó la vida de muchas personas. Cuide la palabra, cuide lo que le entregaron, cuide lo que le regalaron, porque usted puede tener la Biblia, y hablo con conocimiento de causa lo que estoy hablando. Desde que conozco a Cristo, he visitado muchos hogares cristianos, y a veces no sé si llamarles cristianos o no, y he visto muchas Biblias tiradas, muchas Biblias que están destrozadas, y hay personas que por un trocito de las escrituras, un pequeño párrafo de las escrituras, darían la vida por querer ser libre para poder leer, cuando hay otros que la maltratan, la tiran. Pero un día usted va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Por eso cuando leemos las escrituras podemos entender que Dios nos dejó un legado que es más importante que cualquier cosa que pueda haber en el universo. Y un día se nos va a pedir cuenta cómo usamos la palabra. Por eso yo tengo el deber delante de Dios, tengo la obligación delante de Dios de anunciarle la palabra y de anunciarle la verdad. Aunque usted se enoje, aunque usted se levante contra mí, aunque a usted no le gusta lo que predico, pero yo tengo la responsabilidad y para eso fui llamado. Yo nunca pedí ser pastor, nunca pedí ser un pastor, pero Dios me escogió para eso. Y un día me va a pedir cuentas. Y yo no puedo predicar una mentira, yo tengo que predicar la palabra, la verdad, y tengo que aconsejarle la verdad. Pero si a usted no le gusta el consejo de la verdad, allá usted. Pero yo cumplo con decirle la verdad y delante de Dios yo soy libre de la sangre suya a partir de este momento. Así que hermano y amigo en Cristo, yo te animo a que entregues tu corazón al Señor y que creas en la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder.
Quiero leer un salmo para ir terminando. Bendito sea el nombre del Señor. Dicen las Escrituras, allí, gloria a Jesús, en el Salmo 33, gloria a Jesús. Dice Salmo 33, alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Por qué? ¿Por qué pide Dios esto? ¿Por qué Dios pide que le alabemos? ¿Por qué Dios pide que le alabemos con todo instrumento? Porque hay un propósito. ¿Por qué pide esto? Porque hay algo. Porque dice el versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Y termina diciendo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es bueno cuando creemos en la palabra de Dios. Es bueno cuando atendemos a la palabra y al consejo de Dios. Y cuando yo te estoy aconsejando, amigo y hermano, es para tu bien, no es para tu mal. Si tú no quieres aceptar el consejo, allá tú. Pero yo cumplo con el deber delante de Dios, de decirte la palabra, de darte el consejo de Dios y de anunciarte la verdad. El único que permanece para siempre es Jesús. No hay nación, no hay reino, no hay gobierno, no hay quien permanezca para siempre. El único fiel, el único verdadero, el que permanece para siempre, es Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, quien vive para siempre. Por eso quiero terminar en esta tarde, alabando al Señor, dándole gloria, porque Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza y adoración, porque por su palabra Él sustenta el universo, y por la palabra de Dios tú estás allí, escuchando y viéndome, y por la palabra de Dios yo estoy aquí, transmitiéndote el mensaje de Dios. Por eso quiero alabar a Dios, y quiero hacerlo con todo mi corazón. Él se merece toda gloria, toda honra, alabanza, porque Él vive para siempre. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor, te doy gloria porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Quiero orar en esta tarde, quiero orar por ti, hermano, quiero orar por ti, amigo, para que tú entiendas que la palabra de Dios tiene el poder y la autoridad para cambiar tu vida, cambiar tu familia, cambiar tu situación, cambiar el ambiente. Porque cuando la palabra de Dios se predica, cambia el ambiente, cambia los aires. Hay poder en la palabra de Dios. Y cuando se predica y se cree en esa palabra bendita y poderosa, suceden milagros, suceden maravillas. Dios se manifiesta. Así que quiero orar. Si tú estás enfermo, yo te desafío en esta tarde a que le creas al Señor, que el Señor va a hacer un milagro en tu vida, porque para Dios no hay nada imposible. Jesucristo ya pagó el precio y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero orar y dar gracias al Señor por todos aquellos que han pedido oración. Quiero orar por todos los que han pedido oración. Y quiero orar también por Emanuel, este joven que se está recuperando y que para la gloria de Dios, Dios está obrando, porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla, y yo creo y le creo a Dios. Así que quiero orar. Si tú estás enfermo, pon la mano en tu enfermedad y declara tu sanidad, porque Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Te animo a orar. Amado Padre Celestial, Dios eterno, soberano y perfecto, te alabo, te bendigo, te doy gracia, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. En esta tarde, en este lugar, aquí en este momento, Señor, me presento delante de ti y vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien reina, quien vive, quien está sentado a tu diestra y delante del cual se sujetan principado y potestades, todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo proclamo libertad en esta tarde, proclamo libertad en esta tarde, proclamo libertad en esta tarde, porque donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. En el nombre de Jesucristo, Padre, oro por los que están enfermos, todos aquellos que están enfermos en esta tarde y que por la fe se animan a creerte a ti, Señor, poniendo la mano sobre su enfermedad. Ahora declaro sanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, sean sanos en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Pues Jesucristo, tú viniste a darnos salvación y a traer salud y bienestar. Por lo cual, Señor, yo declaro la palabra bendita: sanidad sobre los enfermos, sanidad sobre las dolencias. Quita todo espíritu de dolencia, todo espíritu de enfermedad ahora es arrancado, es sacado, es quitado en el nombre de Jesús.
proclamo libertad. Señor, liberta a los cautivos. Todo espíritu de drogadicción, todo espíritu, Señor, de drogadicción, todo espíritu, Señor, de hechicería, brujería, curanderismo, toda maldición generacional, toda maldición de enfermedad, se va ahora, se retira de los hogares ahora, en el nombre bendito de Jesucristo de Nazaret. Padre, todo trabajo de umbanda, macumba, quimbanda, candomblé, toda obra del diablo ahora, Señor, reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo poder de las tinieblas ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaro libertad, porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Cristo dio poder y autoridad, y por la llaga de Jesucristo declaro sanidad, y por el nombre de Jesucristo declaro poder y autoridad y libertad, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para traer libertad y sanar a todos los oprimidos por el diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, bendigo la vida de Manuel. Declaro sobre la vida de Manuel, declaro ahora sobre la vida de Manuel, declaro sanidad completa, declaro libertad completa en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oro, Señor, ahora también por Jerónimo, Señor, Alem, en el nombre de Jesús ahora, oro por él y por su hermano, en el nombre de Jesús ahora, toca ahora, en el nombre de Jesucristo, yo declaro la sanidad, porque Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Padre bueno, oro por Argentina, reprendo todo espíritu de muerte que han instalado en Argentina, en el nombre de Jesús. Diablo mentiroso, suelta a la Argentina, suelta espíritu de muerte a la Argentina, en el nombre de Jesús te reprendo, y en el nombre de Jesús desato espíritu de vida, entra en los hospitales, entra en los barrios, entra donde se ha instalado, Señor, en el nombre de Jesús, la muerte, la mentira de la muerte, en el nombre de Jesucristo, y dale vida y vida en abundancia. Rompe las cadenas, rompe las maldiciones que Satanás quiere traer sobre Argentina, en el nombre de Jesús. Toca los corazones, Señor, de los gobernantes, toca los corazones, Señor, de los hombres malvados y perversos que quieren sumir, Señor, nuestra nación en la pobreza, en la miseria, en la muerte, en el dolor, Señor, en la maldad. En el nombre de Jesús, Padre, reprende todo espíritu de maldad, reprende todo espíritu de muerte y desata el espíritu de vida en Cristo Jesús. Recorre la Argentina de norte a sur, trayendo aires nuevos, trayendo vientos nuevos de libertad en el nombre de Jesús. Y lo que tú hablaste sobre la Argentina, que se cumpla, Padre. Saca de la Argentina todos aquellos malvados y perversos que quieren someter, Señor, a nuestra nación argentina, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, bendice Entre Ríos, liberta Paraná, en el nombre de Jesús, y proclamo vida de norte a sur, de este a oeste, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, y proclamo victoria en el nombre de Jesús sobre la iglesia, bendición sobre la iglesia, para la gloria y honra del santo nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te guarde y que Dios cumpla el propósito en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de aquel que vive para siempre, Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Si Dios quiere, estaremos nuevamente el miércoles a partir de las 20 horas, transmitiendo una meditación de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Amén. Te saludo y te bendigo. Amén.